comen de los sacrificios, no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los ídolos los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? En esta oportunidad voy a tratar de desarrollar uno de los temas que la religión o para la religión es considerado punto de honor. Y aunque la religión no lo quiera reconocer, la religión, si hay algo de la cual está atiborrada, es la veneración, la adoración, la exaltación y la deidificación de los ídolos. Y por supuesto, de entrada, la sola palabra mención de idolatría o de ídolos inmediatamente se nos dibuja en el pensamiento o en la imaginación una escultura de cualquier material que sea, un dibujo, una estampa, una medalla o cualquier otro objeto de culto, porque justamente la idolatría significa, según algunas de las definiciones del diccionario de la Real Academia Española, idolatría no es más que la exaltación, la veneración y la adoración de dioses con D minúscula, en referencia o en detrimento de la adoración, de la veneración al verdadero Dios. Eso lo define el concepto clásico de la Real Academia Española. De manera de que no podemos perdernos en cuanto a tratar de definir o de establecer un concepto bastante entendible acerca de la idolatría. Mas, sin embargo, digo una vez más, la religión, o en este caso las religiones, no se hacen cargo de que uno de los puntos de honor o de los dogmas más extendidos en las liturgias que practican cada una de estas religiones es la idolatría. Y decía que clásicamente entendemos que la religión tradicional, en este caso la Iglesia Católica Apostólica Romana, tiene una infinidad de ídolos. ¿Sabe usted que en sus inicios, aproximadamente desde el año 1200, 1400, después del nacimiento de Cristo, conocido así históricamente como la Edad Media, la Iglesia Católica llegó a establecer la veneración de ídolos por más de 600 objetos de culto. Sin embargo, con el tiempo se fueron excluyendo o no fueron objeto de práctica algunas veneraciones de ídolos hasta llegar al punto que actualmente no menos de 200 ídolos siguen siendo objetos de culto. Y cuando decimos objeto de culto es que los fieles devotos de la religión tradicional literalmente
le veneran, le adoran, le dan la categoría de adoración y de Dios a algo. En este caso, objetos pueden ser, pero también de figuras, de personas consideradas así santas para la Iglesia Católica y que por decreto papal en algún momento dado de la historia fueron beatificados de acuerdo a lo que ellos mismos establecen en el canon católico para poder declarar a una persona generalmente ya fallecida y declarada posteriormente como objeto de culto. De manera que las personas hasta el día de hoy siguen practicando la idolatría y lo siguen haciendo con mucha devoción, lo siguen haciendo con mucha exaltación, tanto así que el Dios verdadero, Dios Padre y el mismo Jesucristo no aparecen, o si aparecen, aparecen de entre los últimos lugares donde las personas establecen algún tipo de culto, porque la prioridad para la iglesia tradicional generalmente ha sido la veneración de ídolos. Por supuesto, este es un tema bastante controversial. En primer lugar, porque ya decía, la religión no se hace cargo. En segundo lugar, cuando se trata de establecer algún punto de discusión o establecer un argumento para poder desentrañar este tema tan espinoso, por cierto, para los religiosos, ellos generalmente dicen que es a través de los ídolos que ellos quieren accesar a Dios. Es decir, utilizan o consideran a los ídolos, muertos por cierto, porque no hay ningún ídolo para la religión que esté vivo. Pero dicen ellos son un intermediario para establecer un vínculo de comunión con Dios, nada más alejado de la realidad bíblica. Porque la Biblia dice ya categóricamente que el único camino para llegar al Padre es Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de mí. Eso significa que se excluye totalmente cualquier intermediario para poder establecer un vínculo de comunión con Dios. Claro, en el medio de todo esto hay una gran confusión religiosa, doctrinal. Y esto es porque la religión ha venido a través de los siglos estableciendo patrones culturales, y lo he dicho en más de alguna ocasión. La religión es considerada así hasta cierta parte como un elemento fundamental del folclore de los países, especialmente de nuestros países latinoamericanos, que debemos de entender que es una herencia eminentemente cultural de la conquista española en los primeros siglos o en los siglos anteriores. De manera que la idolatría está allí. Y repito por tercera vez, las personas no se quieren hacer cargo de la religión. De la veneración de los ídolos. Sin embargo, hemos leído, y no solamente en este pasaje, en la Biblia abunda mucha enseñanza, mucha declaración acerca de la idolatría. Y ya dije, la idolatría es la adoración, la veneración, la exaltación o la deidificación
de un Dios que no es el verdadero Dios. Y en el peor de los casos es que esta deidificación se enfoca a personas o a figuras humanas muertas, que aquí se cae en otro pecado grave de la adoración de los muertos. En realidad, la idolatría campea y está inserta prácticamente en todos los estamentos sociales de la sociedad. Dijo un adagio, o dice un adagio popular: para cada persona un santo, para cada necesidad un santo. Y esta, mis estimados amigos y hermanos, es una completa desaveniencia humana, personal, espiritual, de toda clase. A veces no se comprende cómo el sentido común juega en contra de la razón, en contra del raciocinio, en contra de la inteligencia humana. Porque permítame ilustrar esta gran contrariedad, que yo la considero una fantasía realmente, parte de la mitología religiosa que practican nuestros pueblos. ¿Cómo es posible que usted, siendo una persona completamente racional, inteligente, con la capacidad de poder disentir a través de sus sentidos, especialmente un sentido común acerca de poder usted establecer cuál es una verdad, cuál es una mentira? Decir, por ejemplo, que alguien con grandes capacidades intelectuales, con grandes capacidades profesionales, pueda postrarse literalmente frente a una estampa, una figura de una persona, frente a un dibujo, frente a cualquier objeto muerto. Puede ser un tronco de árbol, en donde a alguien le pareció en su imaginación que pudo identificar el rostro de un ángel, por ejemplo, el rostro de un Jesús imaginario, que solamente lo ha podido retratar o ver retratado en un cuadro decorativo de un pintor, por ejemplo. Y claro, no he venido a despotricar, ni en lo mínimo es el propósito de burlarme de su devoción como religioso, si este es el caso que usted me está escuchando o viendo en esta oportunidad. Pero estoy tratando de establecer un vínculo razonable o racional entre la inteligencia humana y la idolatría, cosa que sinceramente no existe ese vínculo, porque es un asunto, es un tema total y completamente divorciado de la realidad. Ahora, no lo culpo, por cierto. He dicho, y usted lo debe de saber, esta es parte de la herencia cultural religiosa que a las personas les cuesta deshacerse de toda este andamiaje religioso que ofuscadamente tiene a la sociedad completamente atrasada. No solo en términos espirituales, sino en términos económicos, en términos materiales. Y la vez anterior hice referencia en uno de estos programas cómo se estableció un estudio científico en donde fehacientemente se concluye
que aquellos pueblos más atrasados son aquellos pueblos que practican una religión cuyo objeto primario tiene entre sus postulados la adoración, la veneración de ídolos muertos. Esto lo he dicho más de alguna ocasión. En contraposición, las naciones, los pueblos, las sociedades más desarrolladas, por lo menos en sus inicios, fueron y siguen siendo aquellas sociedades, aquellos pueblos donde menos se practica la idolatría. Ahora, debo de decirle que la idolatría no solamente se puede ver desde el punto de vista religioso o cultural, como es el caso que he mencionado anteriormente. Porque si así fuera, ligeramente podemos decir, pues es parte del contenido, como ya lo dije también, del folclore cultural de los pueblos. Pero no, el caso es todavía más grave. El asunto es todavía más delicado. La idolatría, de acuerdo a la Biblia, es un problema de carácter espiritual. Y si hay una de las cosas que usted puede encontrar a través de la Biblia es que Dios abomina la idolatría. De hecho, dentro de los 10 mandamientos que encontramos al inicio de las Sagradas Escrituras, uno de ellos dice que no, hablando del ser humano, la persona, usted y yo, no debemos de hacernos imagen de lo que está en el cielo, de lo que está en la tierra o debajo de la tierra, y que no debemos de rendirle ni pleitesía, ni adoración, ni veneración, ni deidificación. No tenemos que rendirle culto en lo absoluto, porque el único merecedor digno de adoración, de veneración, de edificación, de exaltación, de alabanza, de pleitesía, de admiración es Dios. El Dios que está en los cielos. El Dios que usted, mi estimado hermano, ha conocido y que no ha sido necesario que usted haya podido verlo con sus ojos físicos. Porque si hay alguna de las cosas, mi estimado amigo, me dirijo a usted, que debe de entender que usted puede y debe de llegar a Dios y al Señor Jesucristo a través de la fe. Vea usted, nosotros jamás hemos visto a Dios con nuestros ojos. Nunca le hemos visto. No conocemos el cielo, y tanto que hablamos del cielo. No conocemos los ángeles, aun cuando la Biblia habla de los ángeles. No conocemos literalmente el mundo espiritual con nuestros ojos. Estoy hablando de nuestra biología, estoy hablando de nuestra anatomía, estoy hablando de nuestro cuerpo mortal. Pero es allí donde dice la Escritura, entra la fe. Y me permito decir, para información suya, entre paréntesis, a Dios se le conoce a través de la fe. Y nosotros anhelamos el cielo a través de la fe. Y nosotros adoramos a Dios a través de la fe. Y nosotros exaltamos su nombre a través de la alabanza y la adoración a través de la fe. Y no es necesario hacerle comprobar a usted cuando decimos que somos salvos, porque la Biblia sencillamente dice que para ser salvo necesito creer. Y creer es algo a través de la fe. De hecho,
el apóstol Pablo dice, por la locura del evangelio vamos a ser salvos. Un evangelio que no necesita dogmas como los que tiene la religión. La religión está atiborrada de dogmas. No necesitamos de liturgias, porque las religiones están atiborradas de liturgias. No necesitamos doctrinas de hombres, porque las religiones están atiborradas de doctrinas humanas. No necesitamos nada de los hombres. Lo único que usted necesita para llegar y conocer a Dios es la fe. Y la Biblia dice acerca de la fe, es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Porque más allá de este mundo material, más allá de este mundo físico, está el mundo espiritual. Dice la Escritura, donde habita y la luz inaccesible, donde está Dios, y su gloria es esa gloria que nosotros queremos conocer a través de la fe. De manera, mi estimado racionalista, intelectual, si usted quiere o quiere entender a Dios a través de los argumentos racionales, le voy a decir sencillamente no va a poder lograrlo de esa manera. Usted lo que necesita es fe. Y usted lo que necesita es recibir a Jesucristo como el Hijo de Dios, el Salvador de este mundo. Y entonces va a conocer también la presencia de Dios. Ahora, cuando decimos que el asunto o el tema de la idolatría es un problema estrictamente espiritual, Pablo lo dice, hablando acerca de la idolatría de los gentiles, porque recuerde usted, si hay una de las cosas que se debe de reconocer de la religión monoteísta que concibe el judaísmo y más después el cristianismo, es la creencia en un Dios invisible. Y no solamente invisible, en uno y solo Dios, el Dios de los cielos, el creador de todas las cosas, el diseñador de todo el universo, el que lo formó a usted y me formó a mí, el dueño de este mundo, el que sopló en el hombre y en su nariz aliento de vida, el alma, y fue el hombre, dice la Escritura, un alma viviente. Ese Dios que habita en moradas celestiales, pero que su presencia es real. En el libro de la carta a los Romanos capítulo 1 versículo 18 dice, porque las cosas invisibles de Él, hablando de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de manera que los hombres no tienen excusa. Es decir, ¿quiere ver usted a Dios? ¿Quiere conocer a Dios? Vuelva su mirada a su alrededor. Y todo lo que existe es obra de Dios. El cielo, la tierra, la mar, las entrañas de la tierra, los minerales, los bosques, los ríos, los volcanes, el ser humano, las aves del cielo, los animales, la raza humana, todo es creación de Dios. Porque este planeta es viviente. Si hay algo
que caracteriza este mundo, este planeta, es la vida. La vida unicelular, pluricelular o multicelular. Si hay algo que caracteriza este planeta, es que puja por la vida. La ciencia ha podido descifrar, ha podido descubrir que el universo tiene sintonía y es un vacío, hablando en términos científicos, es un vacío melodioso, que tiene melodía, que canta. El mar, los cielos, los bosques, el aire, la tempestad, todo es un conjunto armonioso de sinfonías naturales con que Dios diseñó este planeta. Ahora, todo esto en detrimento de lo que para algunos la idolatría se ha convertido en un punto de inflexión. Pablo, escribiéndole a los corintios, les dice, refiriéndose a los gentiles, por supuesto, que ellos tenían muchos dioses, que ellos practicaban la deidificación de muchos objetos inertes, como lo sigue existiendo hasta el día de hoy esta práctica aberrante en términos espirituales. Y les dice, lo que ustedes no saben es que los gentiles, cuando participan de la idolatría, están participando del culto a los demonios. Y aquí no voy a entrar por cuestiones de tiempo a un tema todavía más escabroso, más espinoso, como es esa amalgama que existe entre la idolatría religiosa, el paganismo, la santería, el satanismo y la hechicería. Es un tema realmente interesante. Porque el que practica la santería, el que practica la hechicería, el que practica el vudú, el que practica la hechicería, el satanismo, generalmente se hace valer de figuras de ídolos religiosos. Y esto no es un invento. Usted lo puede ver. Está perfectamente documentado que estas prácticas paganas, pseudo religiosas, porque ya dije, es una amalgama entre la religión tradicional y el santerismo, en donde los ídolos siempre están presentes. Y Pablo lo declara: cuando una persona practica la idolatría, participa del culto a los demonios. Y Pablo dice, yo les estoy queriendo enseñar, porque del versículo 14, donde comienza este capítulo 10, hace una extensiva recapitulación acerca de este tema, y dice él, yo no quiero que ustedes sean participantes del culto de los demonios. Por tanto, dice el versículo 14, huid de la idolatría. Ya dije, para Dios una de las cosas que más aborrece su corazón es la idolatría. Quisiera abundar más al respecto de este tema, pero antes de irme, porque el tiempo se me está agotando también, quisiera tocar un tema siempre como punto y seguido de esto, por supuesto. Es que actualmente la idolatría también dejó de ser tan clásica como la hemos descrito en todos estos minutos anteriores. Es decir,
La religión siempre se hace valer, se hizo valer y se sigue haciendo de ídolos para practicar este concepto que estamos llamando idolatría. Y estamos diciendo que la idolatría es la adoración, la veneración o el amor extensivo o profundo que se le da a una imagen, a una figura, a una estampa, a un dibujo, a una escultura puede ser, o a un objeto inerte, porque la idolatría abarca realmente muchos aspectos. Pero quisiera rescatar del tintero de la idolatría algo que ahora mismo se consideran los ídolos modernos de las personas. Y estos ídolos de la actualidad, son personas en muchos casos, pero también son intereses. Lo dije en uno de los últimos programas anteriores, y si no lo dije aquí, lo dije en cualquier otra parte. Pero usted va a estar de acuerdo conmigo que uno de los ídolos modernos que tiene el ser humano es el dinero. Porque el interés supremo de muchas personas ahora ya no es ni tan siquiera la religión, ya no es ni tan siquiera una escultura, una estampa de una persona ya fallecida o de un objeto muerto o inerte. Ahora la idolatría ha trascendido los intereses humanos. Y uno de los intereses primarios para muchas personas es ahora el dinero. La Biblia dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. Y estamos hablando que la idolatría es el amor excesivo que se le atribuye a alguien o a algo. En este caso ese algo puede ser y es el dinero. Para muchas personas no hay algo más preciado que amen tanto en esta vida, aún por sobre sus intereses familiares o personales, como el dinero. Hay una verdad humana aquí y en cualquier latitud del planeta. El dinero mueve el mundo. El dinero mueve este mundo. Y en realidad este mundo no se mueve sin el dinero. Sus economías, sus sistemas de salud, sus sistemas de educación, sus sistemas de higiene, sus sistemas de comercio, sus sistemas políticos, sus sistemas de poder, sus sistemas empresariales, sus sistemas industriales, todo absolutamente es en función del dinero. Porque el dinero se ha convertido en un ídolo, en el Dios de la religión moderna. Pero no solamente el dinero. Y esto me está queriendo compartir con ustedes quizás una segunda parte para nuestro próximo programa el día viernes, siempre en relación a este tema. Pero lo voy a mencionar para que lo podamos considerar en una próxima ocasión. Otro de las idolatrías modernas son los ídolos humanos. Y en este caso son ídolos humanos vivos. ¿Se ha puesto a pensar que ahora mismo las personas se desviven por atribuirle a caudillos humanos facultades, potestades temporarias, que si bien las ostentan, las facultan, las tienen, no son para siempre? Apenas la gloria humana dura mientras dura su existencia terrenal, y terminada su temporalidad humana, física y terrenal, se termina todo. La Biblia dice, después de la muerte se acaba y hasta la memoria se termina.
Pero ¿cuántas personas idolatran figuras humanas? Quizás un caudillo político, un gobernante, quizás un cantante, un músico, un escritor, un actor, una actriz, un deportista, un futbolista, un basquetbolista, un músico. Muchas personas se desviven por ídolos humanos. Y aquí debo de decirle con todo respeto, usted debe de tener mucho cuidado. Porque aún el pueblo cristiano evangélico está cayendo en descrédito. Porque se le ha olvidado que el único merecedor y digno de alabanza, de adoración, de veneración, de exaltación, de edificación es nuestro Dios. Y es el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Pero ¿cuántas personas le están atribuyendo facultades a personas? No solamente que no la tienen, sino que no se la merecen. No porque tengan créditos, sino porque en el Evangelio, dice la Biblia, el único merecedor de gloria y honra sempiterna por todos los siglos se llama Dios. Y escuche que lo que le voy a decir, y con esto termino, para poder compartir el día viernes una segunda parte acerca de este tema. Escuche lo que le voy a decir. De ahí en adelante, fuera de todo contexto humano o material que me haya referido en esta noche o en esta oportunidad, escuche bien, todo sale sobrando. Su religión sale sobrando, su liturgia sale sobrando, su ceremonial denominacional sale sobrando, sus harapos, sus ropas, sus buenos vestidos, sus buenos trajes, sus buenas corbatas, sus buenos templos de lujo, todo sale sobrando. Absolutamente todo. Sus títulos eclesiásticos honoríficos no son nada delante de aquel que lo merece todo, y ese es Dios y nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Debo de agradecer de usted su fin